Bienvenidos a nuestro podcast W de Mujer con Sandra Prado y Dindy Quiles, mujeres que resplandecen con la luz de Cristo en temas de interés para la mujer de hoy. Bendiciones y muchos saludos a todos los que se van conectando a esta plataforma en nuestro programa W de Mujer, en especial a la gran familia de Sonido Generacional con sus radioestaciones afiliadas. Nos sentimos muy honradas en el saber que nos están acompañando en este martes a esta hora del día, así que agradeceríamos si usted que nos está viendo nos puede dejar algún mensaje y dejarnos saber desde dónde nos está viendo para así nosotros ir conociendo a nuestra hermosa audiencia. Esta que les saluda es su amiga Dindy Quiles. Y bueno, ahora quiero presentarles a mi gran amiga desde Colombia, Sandra Prado. Sandra, ¿qué tal? Bueno, bendiciones para ti, Dindy, bendiciones para todas las mujeres que a esta hora nos están acompañando, escuchando a través de Sonido Generacional y bueno, de nuestra plataforma W Mujer. Qué bendición que puedan estar ahí conectados con nosotros a esta hora y de verdad que damos gracias a Dios por todos los medios que están dispuestos para que su palabra pueda correr a cada rincón del planeta, Dindy. Amén, así es, Sandra. Pues fíjate que hoy en nuestro programa tenemos un tema sumamente importante en nuestra vida espiritual, porque vamos a estar hablando acerca de nuestro caminar en fe. Wow, Sandra, y hoy en este programa queremos, ¿verdad?, responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué significa caminar en fe? ¿Cómo podemos hacer para caminar en fe? ¿Por qué se nos dificulta muchas veces caminar en fe? ¿Y cuáles son algunos ejemplos bíblicos de personas que caminaron en fe? Pero queremos antes presentar nuestras vidas delante de Dios para que sea Él hablando a nuestros corazones. Así que, mi amiga Sandra, si puedes dirigirnos en una oración. Claro que sí, bueno, a esta hora, en el lugar donde te encuentres, que podamos tener allí un momentito de intimidad con Amén. Dios y que presentemos nuestro programa del día de hoy y que sea Él dándonos el entendimiento, la sabiduría, todo es abriendo nuestros Amén. sentidos espirituales. Y bueno, amado Dios, te presentamos este tiempo especial donde vamos a compartir con las mujeres que están a esta hora conectadas con nosotros y con todas las personas que tal vez en diferido nos van a escuchar, Padre Celestial, que hoy sean ellos revelando sus vidas a ti de manera sincera, exponiéndolas y que tú seas revelando tu verdad en cada una de nuestras vidas y que esta palabra corra como ríos de agua viva en la vida de cada una de las mujeres y de las personas que están conectadas con nosotros, que sea tu luz siempre resplandeciendo en cada una de nosotras y que tu verdad, tu palabra, todo lo tuyo, todo lo celestial pueda derramarse en cada uno de nosotros. Abre los cielos, Señor, y en este día que seas tú hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Sandra, por esa hermosa oración. Pues bueno, amigos, hoy vamos a estar hablando de este tema de caminar en fe y lo hemos escogido, bueno, porque en todo lo que nosotros hacemos y en lo que vemos en la naturaleza, el Señor habla a nuestras vidas, ¿verdad? Y en este caso, pues mi hermana Sandra, mientras estaba allí haciendo su ejercicio ahí, bueno, me sugirió hablar de este tema, el cual es sumamente importante, yo diría que es un requisito en la vida de todo creyente y es por eso que siempre constantemente estamos hablando de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y nosotras como mujeres virtuosas Así es es. nuestro deseo que podamos seguir creciendo en este atributo del fruto del Espíritu, ¿no? En nuestra fe. Porque en un mundo donde hay tantas distracciones, donde hay tantos problemas, donde hay, ¿verdad? Tanta decadencia moral, muchas veces nos debilitamos en esta área, en nuestra fe. ¿Cuántas personas no hemos escuchado decir que van a abandonar la fe, ¿no? Y se convierten en apóstatas porque, pues por todas las circunstancias que los abruman y Sí. por la rebelión, la rebeldía, ¿verdad? Que hay en sus corazones, se apartan del camino del Señor y es muy lamentable que esto esté sucediendo. De hecho, estuve leyendo un artículo que decía
que los jóvenes al ingresar a la universidad, muchos jóvenes, un gran porcentaje de jóvenes que ingresan a la universidad, que son cristianos, que han sido criados en el Evangelio, se apartan de la fe. Y es que estamos llenos de muchas ideologías, ¿verdad? Que, bueno, que el enemigo lamentablemente utiliza para apartarnos y para robar esa semilla Sí. de la palabra del Señor de nuestros corazones. Es por eso que debemos estar muy apercibidos. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta de qué significa caminar en fe, bueno, Sandra, yo no sé si tú tengas una respuesta diferente a la mía, pero yo encontré que caminar en fe significa vivir de una manera que en nuestras decisiones, en nuestras palabras y en nuestras acciones demostremos que creemos con confianza en las promesas de Dios. ¿Eh? Así es, que sepamos esperar, que sepamos confiar. La fe es un sinónimo de confianza, de Amén. seguridad, de convicción. Y creo que esto es lo que tú decías, Cindy, en lo que debemos perseverar. Por eso todos los temas están enlazados con la fe, porque la fe es la que nos va a permitir ir hacia adelante, tener esa esperanza puesta en nuestro Padre Celestial. Así que efectivamente, con la fe podemos alcanzar, como dice la palabra, podemos alcanzar muchas promesas de Dios. Pero, ¿qué significa? Que esas promesas se van a dar tal vez en un corto, en un mediano, en un largo plazo y vamos a necesitar tener paciencia, que muchas veces nos hace falta, Cindy. Así es. Definitivamente, yo creo que de todas las cualidades del fruto del espíritu, muchas personas pues están de acuerdo en que necesitan más paciencia, ¿no? Así es, Sandra, hay que saber esperar en las promesas del Señor. Y yo no sé si has encontrado muchos ejemplos bíblicos, ¿verdad? De personas que tuvieron fe, pero yo quiero compartir el mío rápidamente. Se encuentra en Mateo 14, del 22 al 23, al 33. Habla acerca de cuando Jesús camina por las aguas. Y no lo voy a leer completo, pero sí a modo de resumen. Yo estaba leyendo esto y yo dije, wow, qué tremendo, ¿no? Esta historia que vemos en la palabra del Señor, algo que desafía las leyes naturales, ¿no? Así es. Jesús envió en una barca a sus discípulos a que cruzaran al otro lado y luego en medio de su travesía pues se encuentran con una gran tormenta y en esa tormenta ven a Jesús caminando sobre el agua y todos se asustaron, pensaron que era un fantasma. De pronto Pedro Ujú. le dice a Jesús, Jesús, si eres tú, por favor, manda que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y bueno, ahí Pedro pues se baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua, pero al poner su mirada en las circunstancias de la vida, pues entonces comenzó a hundirse. Y muchas veces nosotros pasamos por esas circunstancias, ¿no? Que Así Jesús es. nos manda a hacer algo, Él nos manda a ir a algún lugar y de pronto vemos lo inesperado, nos encontramos con lo inesperado y nos llenamos de temor. Pero entonces le decimos al Señor, Sí, Señor, tú me mandaste al otro lado, ¿no? Si fuiste tú, si eres tú el que me estás hablando, confírmame. Y sabes, Sandra, yo pienso, ¿verdad? Que para nosotros poder caminar en fe, lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que hacernos totalmente. sensibles a la voz de Dios. ¿Y cómo lo logramos? A través del conocimiento de su Totalmente. palabra. La palabra del Señor nos muestra cómo, ¿verdad? Cómo Él habla, cuál es el carácter de Dios, cómo Él nos habla. Ujú. Pero también se vale pedir confirmación, porque en esta ocasión Pedro le dijo a Jesús, Jesús, si eres tú que me llama, el que me habla, manda a que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y ahí él dijo, bueno, es Jesús entonces. Se vale Camino pedir en fe, confirmación. Así es, así es. Y bueno, camino en él fe. enfocándose en esa palabra, caminó sobre esa palabra, ¿no? Que Jesús le había dado, él pudo caminar sobre el agua, ¿no? Y esto lo vemos como un gran milagro porque estaba desafiando Claro. las leyes naturales y muchas veces en nuestro caminar de fe vamos a ir en contra de lo que conocemos o vamos a ir en contra de la lógica humana. ¿Qué Así tal, es, Sandra? así es. No, no, es maravilloso ese ejemplo. Además, la palabra nos dice en algunos versículos que pasaremos por las aguas.
que Mm, pasaremos por las aguas. así Y es. muchas veces, y ese será tema de otro episodio, pero de verdad qué importante es que cuando caminemos en fe no nos desenfoquemos, Dindy. Y es Así que es. perdemos el enfoque muchísimas veces, perdemos el enfoque en la promesa que Dios nos ha dado, perdemos el enfoque en lo que hemos escuchado, la voz de Dios. Decimos, sí, escuché la voz de Dios, la tengo clara en mi vida, pero cuando vamos hacia esa dirección, encontramos de que eso que le pasó a Pedro, miró para un lado, miró para el otro, vio que estaba en medio del mar, entonces, ¿qué pasó? Empezó a caer. Ujú. Y eso nos sucede a nosotros. Pero aún así, ¿qué sucedió con Pedro? Pedro no se hundió, Así es. Jesús Pedro no estaba se allí para hundió. rescatarlo. Jesús Ujú. estaba allí y eso es lo que vemos y ese ejemplo lo podemos traer a nuestra vida de ahora. Porque a pesar de que, y muchos dicen, no, la Biblia es un libro antiguo, que aquellos incrédulos, ¿no? Pero cuando nosotros nos Mm, esforzamos y le pedimos a Dios entendimiento, vemos que la palabra de Dios cobra vida y que así como fue hace 2000 años, es ahora. así es. Simplemente de que Dios nos coloca unos ejemplos que debemos de tener entendimiento para poder comprenderlo, claro que sí, lo debemos pedir a Dios. Pero así como Pedro, entrando al ejemplo, Pedro estaba caminando sobre las aguas, caminando sobre la palabra que Jesús le había dado, que es ven, o sea, confía, él empieza a caminar y ¿qué sucede? Que empieza a flaquear porque llega un momento de incredulidad, de duda, y eso es justamente lo que la fe debe atacar, la incredulidad, la duda, la incertidumbre, el qué va a pasar, estoy en medio del mar, tal vez me pueda hundir, es todos esos pensamientos y ya sabemos quién camina en nuestro pensamiento y son todos esos pensamientos que llegan y atacan y lo que hacen es hacer flaquear nuestra fe, quebrantar nuestra fe. Y eso fue lo que sucedió con Pedro, pero aún así vemos la fidelidad, que es otra de las cosas maravillosas que tenemos que decirlo en este tiempo, y es que la fidelidad de Dios está por encima de nuestras flaquezas y de nuestras debilidades. Es la fidelidad la que se pone ya en uso, se activa la fidelidad de Dios cuando ve que estamos cayendo, estamos cayendo, estamos cayendo. Ya, Jesús lo agarra y no se hunde. Qué bueno es que nosotros podamos tener esa misma, digamos, ese pensamiento, no pensamiento de duda, de incertidumbre, sino un pensamiento de confianza, de esperanza en Dios, de seguridad en Dios, que nuestra convicción, porque a través de esas pruebas, ya lo hablábamos, nuestras convicciones van creciendo y fortaleciéndose en Cristo Jesús. Y cómo sabemos que cuando esperamos, Dios va a ser fiel y va a cumplir esa promesa de ti. definitivamente, Sandra. Es que lo que pasa es que en nuestra humanidad a veces complicamos las cosas, ¿no? Y Mm, respondiendo a la pregunta de por qué se nos dificulta caminar en fe, Sandra, muchas veces prestamos atención más a la circunstancia que nos rodea que a la palabra que nos ha dicho el Señor. así Prestamos es. más atención a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, que a lo que nos dice la palabra del Señor, ¿no? También yo me imagino que estando Pedro en esa situación, ¿verdad? Que estaba escuchando la voz de Dios que le decía, ven, confía, ¿no? Pues tal vez estaban los otros discípulos diciéndole a Pedro, Pedro, no, no lo hagas, te vas a hundir, tú estás loco. Y a veces escuchamos más las voces de esas personas alrededor que no tienen la fe necesaria para decir, no, anda, Dios te habló, ¿no? Sino Claro. todo lo contrario, escuchamos esas voces que nos dicen, no, tú estás loco, no, si lo haces, te va a ir mal, no, si lo haces, te vamos a perder, no, aún así, con buenas intenciones, ¿no? De Mm, cuidarnos, muchas veces pueden servir de un impedimento para que nosotros andemos en la voluntad del Señor. Es por eso que siempre tenemos sí, que tomar la determinación de que cuando andamos en fe, estamos amando y obedeciendo a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo lo que se ponga en el camino, ¿no? Aún de las buenas intenciones, ¿no? Eh, bueno, podemos decir buenas buenas intenciones intenciones. entre comillas, ¿no? Sí, Porque también sabemos, Sandra, que Dios puede usar aún
a nuestros seres queridos perdón, el enemigo puede usar a nuestros seres queridos para impedir que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Por eso que es necesario nosotros estar Claro, siempre confiados, primeramente en lo que el sí, Señor ha dicho, para no desviarnos de ese propósito divino. Así que para caminar en así fe, es. hermanos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, pedir confirmación de ser necesario, estar dispuesto a obedecer aunque no sea lógico, caminar en dirección a Jesús, no desviarnos, ¿no? De ese blanco, e ignorar también lo que se viene en contra, aprender a ignorar esas voces que se levantan, que intentan Sí. impedir que andemos en ese propósito. Amén. Claro que sí, y me traes a la memoria otro ejemplo bíblico acerca de cuando escuchamos otras voces y nos hacen flaquear en nuestra fe y en esa confianza en que Dios va a cumplir su promesa. Y recuerdo en la Biblia está la historia de Abraham, creo que todos hemos leído la historia de Abraham y cómo es que tantos años después, ya era anciano, pero tantos años después, Dios cumple la promesa. Pero ¿qué pasó durante esos años, Lindy? ¿Qué pasó durante Mm, esos años mientras Abraham esperaba la promesa de ese hijo, de Isaac? Pues habló su mujer, todos conocemos esa historia, ¿verdad? así es. Habló su mujer, él le hizo caso a su mujer, ella le dijo, no, mira, yo ya estoy muy vieja, tal vez no voy a poder tener una criatura, ya mi vientre está, claro, ya sé, era una anciana. Y esto nos pone en reflexión, Dindy, de muchas cosas cuando creemos que es muy tarde en nuestra vida, que es muy Mm, tarde y que Dios ya no cumplió esa promesa porque es muy tarde. No, yo ya tengo 60 años, dirán wow. algunas de nuestras amigas ahora, no, yo ya tengo 60, 70 años, es muy tarde para mí, ya Dios no cumplió esa promesa. Un momento, mira lo que sucedió, mira la historia de Abraham, pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo su esposa? Puso en duda, se llenó de incertidumbre por su estado, porque vio lo que estaba al frente, digamos, naturalmente, ¿sí? Ujú, Vio su cuerpo que estaba viejo o envejecido naturalmente. Sus ojos estaban puestos en lo que veía en su entorno, en su momento, en lo físico. Entonces, qué importante es que nuestra mirada esté puesta en Dios y que no amén. escuchemos esas voces que así sea. Mira, él decía, es su esposa. ¿Cómo no va a escuchar a su esposa? Yo creo que muchos estaremos haciéndonos la pregunta hoy, pero es mi esposo el que me está diciendo eso. ¿Cómo no voy a escuchar a mi esposo? No, un momento. Si Dios a ti te dio esa palabra, camina en fe y camina sobre esa palabra. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada ni nadie que pueda contradecir la voluntad de Dios. Nada, la voluntad de Dios se hace. Y puede ser que la persona tenga muchísimo poder en la tierra o se vea envejecida en su cuerpo o se vea que ya tenga una edad avanzada, pues eso no va a impedir la voluntad de Dios. Y así como lo hizo, y aún, imagínate, todo lo que tuvo de consecuencia Abraham y la descendencia de Mm, Abraham, porque vemos esas consecuencias que pues la hablaremos después, pero esas consecuencias de haberse apartado en ese momento de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Tiene consecuencias? Sí, tiene consecuencias. Por eso lo mejor y lo más recomendable es seguir siempre caminando en fe, porque a pesar de la duda, a pesar de la incertidumbre de Abraham en su momento dejándose llevar por la voz de su esposa, aún así, Dios cumplió la promesa. Por eso es la fidelidad de Dios, Dindy. Dios amén. cumplió la promesa porque Él ya tenía un plan establecido, un propósito ya claro para esa generación y para todo lo que sucedió aquí en adelante. Y Dios, aunque nosotros pensamos que se tarda, Dindy, porque lo queremos Ujú. a nuestra manera y en nuestro tiempo, Dios no tarda su promesa, como dice la palabra, aunque algunos la tienen por tardanza.
Así es, Mm, definitivamente, Sandra, tremendo ejemplo ese de Abraham. Bueno, en la palabra del Señor podemos encontrar muchísimos otros ejemplos de personas como tú y como yo, que caminaron en fe, que no tenían todo el, yes. el, el mapa de lo que sería su vida, sino que paso a paso en las decisiones que tomaban, consideraban a Dios y muchas veces no lo hicieron, pero aún así Dios en su fidelidad cumplió su plan en sus vidas, un plan que era bueno para ellos. Y sabes, Sandra, yo me pregunto, ¿por qué se nos dificulta entonces si ya tenemos la palabra de Dios, si nosotros pues creemos en el Señor, si ya tenemos el Espíritu Santo? Porque muchas veces se nos dificulta caminar en fe. ¿Por qué será? Mm, Pregunta que estaremos también allí escuchando a nuestras oyentes y televidentes cómo la resuelven, wow. porque leyéndolas también, porque mira, creo que es la ansiedad, Dindy. Ujú, La ansiedad nos lleva a no esperar. La, la incertidumbre, la duda, el temor de que pueda ser ujú. cierto. ¿Mm? Así Estoy es. muy grande, no tengo las condiciones físicas, no tengo estudios. Muchas veces Ujú, podrían decir, no, pero yo cómo me voy a enfrentar a este ministerio, yo no estudié esto, yo no tengo ujú, estudios. Muchos podrían decir es un impedimento y vamos generando impedimentos para hacer la voluntad de Dios y para que se cumplan esas promesas en nuestra vida cuando la duda ataca, cuando la incertidumbre ataca, cuando la ansiedad y la desesperación ataca, ujú, y eso pues nos va a traer consecuencias y consecuencias físicas. Muchas ujú, veces hemos visto que muchas personas, y hablamos en algún momento acerca de las enfermedades que nacen a partir del estrés, de la angustia, de la desesperación, de la incertidumbre. Bueno, esas son consecuencias que muchas veces, Cindy, como tú lo dices, ujú, y como decimos acá en Colombia, males buscados, porque ujú, Dios no nos llamó a ser así. Dios nos llamó ujú. a confiar en Él, a creer en Él, a esperar en Él y a depender de Él. Dios no nos llamó para que estemos con un espíritu de cobardía, porque podría decirse Así hasta es. que eso es un espíritu de cobardía, Amén. ¿sí? Sino Así es. de carácter, de dominio propio, de Poder. esperar, de tener ese control exacto, de poder. Así que bueno, que podamos nosotros quitar todos esos impedimentos para que no tengamos esos obstáculos, Dini. Así es, definitivamente, Sandra. Y sabes que me recordaste un versículo bíblico que habla acerca de no amoldarnos a las corrientes de este mundo, ¿verdad? El sistema de este mundo. Y evidentemente pasa mucho en nuestras vidas que, por ejemplo, el no saber esperar puede ser a consecuencia de que vivimos en una sociedad donde todo se obtiene rápido, ¿no? Todo es rápido. Queremos comer y bueno, ya tenemos el microondas, tenemos muchas comodidades que nos han llevado a un estilo de vida rápido, ¿no? No nos gusta hacer fila, no nos gusta, no sé cómo ustedes le dicen, ¿verdad? Allá, hacer la fila o hacer la cola. Sí, 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 hacer fila. Ajá. No nos gusta, todo es una gratificación instantánea lo que esta sociedad propone. Y esto lamentablemente afecta también en nuestra perspectiva de fe. Cuando no tenemos esa satisfacción instantánea de recibir lo que estamos pidiendo, allí flaqueamos porque no sabemos esperar en el tiempo del Señor, cuando es el tiempo propicio para recibir esa promesa. También hablaste acerca de cuando nosotros pues apuntamos a nosotros mismos, a nuestras debilidades, nos descalificamos pues a nosotros mismos en el llamado que el Señor nos ha dado. No, pero es que yo no tengo los estudios, no, pero es que yo no canto igual a cada persona, no, es que yo no sé enseñar o yo no me sé toda la Biblia y comenzamos a poner esos obstáculos. Mira, cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué le dijo Moisés? No, pero es que yo no soy bueno para hablar, soy tartamudo. Y bueno, siempre vemos en la palabra del Señor muchos ejemplos de personas que también pusieron excusas para seguir a Dios, ¿no? Así que no pongamos excusa, mira, y ves cómo la palabra de Dios siempre se cumple, así es que la palabra de Dios no pasa. Allí vemos a hombres y mujeres con muchas debilidades, como tú y como yo, pero Dios así cumplió su glorioso plan y a Él damos toda gloria y honra porque ellos nos sirven de ejemplo a nosotros para motivarnos, para enseñarnos que para Dios no hay nada imposible si podemos creer. Así que hoy, si te llevas algo de este mensaje, que sea eso, que para el Señor no hay nada imposible, que el Señor todo lo podemos, que
aunque se levanten muchos obstáculos, los podemos vencer en el nombre de Jesús, que tenemos que fijar siempre nuestra mirada en el Señor, no en nosotros, no en nuestras debilidades, no en nuestras carencias, porque Él es nuestro buen pastor y Él nos provee de todo lo que vamos a necesitar. Si Él te llamó, hermanos, créanme que Él les va a respaldar en todo lo que usted necesite. Él es el que nos equipa. Amén. Así es. Yo escuché, muchas veces he escuchado esta frase que dice, Dios no escoge a los capacitados, sino que capacita a los que escoge. Amén, y eso es muy cierto y la verdad es que soy testimonio de ello, Dini, soy testimonio de ello porque mi profesión es otra y de verdad que cuando Dios te llama a un ministerio, lo que Él espera es disposición, es voluntad, es docilidad, que en algún momento lo hablábamos en otro de nuestros episodios, un corazón dócil para hacer la voluntad de Dios y si no lo tenemos, si todavía estamos llenos de rebeldía, bueno, Dios, me voy en oración y le digo, Dios, dame un corazón dócil porque yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero guardar y poner por obra tu palabra. Y si tú tienes un propósito conmigo, yo quiero cumplir ese propósito por el cual fui destinada y predestinada. Y bueno, es maravilloso todo este tema de Indy. Yo creo que se nos quedan muchas preguntas por resolver. Teníamos allí también de cómo es que en medio de esas tal vez dificultades, vamos a alabar a Dios. Cuando estamos caminando en fe, lo hacemos como con queja, lo hacemos con reparos o lo hacemos adorando a Dios, lo hacemos Mm, alabando a Dios. Y qué bueno es que podamos continuar en este tema tan especial y que podamos también entender de que caminar en fe nos va a llevar a descubrir la gloria de Dios, a ver la gloria de Dios, que siempre queremos ver la gloria de Dios y el cumplimiento de sus promesas en nosotras, Lindy. Siempre queremos eso, pero muchas veces nos dejamos llevar por esas voces externas y por lo que pasa a nuestro alrededor y lo que nuestros ojos ven y lo que sentimos y no lo que Dios quiere para nosotras. Entonces, no sé si nos vamos a dar un segundo episodio con este tema porque de verdad que tenemos mucho más ejemplos, se nos queda por decir toda esa, la palabra que declaramos sobre los hijos, que es tan mm. importante y que lo hacemos en fe como padres que creemos en Dios. Cuando declaramos palabra de verdad, palabra de vida sobre nuestros hijos, bueno, qué tan poderosa es esa palabra y lo tenemos también ahí en la Biblia. Así que, bueno, yo creería que nos vamos a tener que dar un segundo episodio con este tema y leemos todos los comentarios de nuestras hermanas, amigas que están allí viéndonos y escuchándonos para que nos digan, bueno, otras preguntas que tengan acerca de este caminar en fe. Si tienen alguna otra pregunta, bueno, yo quisiera que hablaran también de este otro tema, escríbanos, nos pueden escribir ahí en las redes sociales de Sonido Generacional o también a través de wdemujer@gmail.com. Ahí estaremos recibiendo todos sus testimonios también, Lindy. Amén, amén, así es, Sandra. Hay mucha tela para cortar, pero bueno, ya ha llegado el final de nuestro programa y quiero, ¿verdad? Ahí mismo donde estás, hacer esta hermosa oración para que nos vayamos, mira, llenas de fe y llenas de esperanza Amén. y de gozo en el Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por esta hermosa palabra que nos ha sido impartida, Señor. Yo te doy las gracias porque siempre nos recuerdas que tu plan es perfecto para nosotras y que tú, Señor, eres fiel, que tú cumplirás tu propósito en nosotras. Ayúdanos, Señor, a que cada día en nuestras decisiones siempre te tomemos en cuenta, Señor, reconociendo que tú eres, Señor, el dador de la vida, que tú eres nuestro protector, que eres nuestro proveedor y que contigo nada nos faltará. En ti, Señor, confiamos y en ti, Señor, esperamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas Y gracias, amén. amigos, Así por es. acompañarnos. Sabe que también puede visitar sonidogeneracional.com para que esté conectado con la programación 24/7 y música cristiana que edifica su vida. Muchísimas gracias, Sandra. Ha sido un placer compartir contigo y también, ¿verdad?, a estar ahí conectada con muchos amigos que nos ven desde distintas partes del mundo. Sean bendecidos todos en el amor de Jesucristo. Así es, bendiciones para todos y nos vemos en nuestro próximo episodio.